Gracias por conectarse en esta tarde. Y es que estamos ya por finalizar esta jornada del día con una charla muy interesante, quien lleva el nombre Impacto de los planes de ordenamiento en los recursos hídricos y en la SAN. Y tenemos el grato honor de acompañarnos esta tarde la doctora Diana Muñoz y la máster Vanessa Duarte. Ellas forman parte de la CIDER, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, y también forman parte de la Expo Agrovisión SAN 2021. Les acompaña Scarlett Durón y estaré con ustedes como moderadora de esta conferencia. Formo parte del proyecto Eurosano Occidente y es un placer para mí poder acompañarles. Muchas gracias a todos por conectarse y sin más preámbulo, pues le doy el espacio a las conferencistas de esta tarde. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes. Gracias, Scarlett, por tu presentación. Muy buenas tardes a todos. Pues es un placer poderlos acompañar a ustedes en este evento. Sí, pues muchísimas gracias por la invitación y para ustedes por su presencia. Pues les contamos un poco. Bueno, mi nombre es Diana Muñoz. Yo soy politóloga de formación. Tengo una maestría en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo. Mi maestría fue sobre gobernanza del agua y el impacto que tienen las actividades extractivas en el agua en un departamento de acá de Colombia que se llama Meta. Entonces queríamos contarles un poco nuestro centro, digamos, en qué se enfoca. No sé, Vanessa, si puedes compartir la presentación, porque yo no la estoy viendo. Bueno, antes de todo, si quieren me devuelvo una diapositiva. Nosotros queremos presentarles o queremos compartir con ustedes los resultados de una investigación que realizamos durante los últimos 2 años, que se titula Transformaciones territoriales en espacios periurbanos, gobernanza territorial y seguridad alimentaria en la cuenca del río Teusaca. Realmente parte de esta investigación son 2 casos de estudio más, son 2 regiones más de Colombia, pero en esta oportunidad queremos enfocarnos en la cuenca del río Teusaca. En este proyecto participó el doctor Andrés Hernández, que él es nuestro director de investigación, pero en este momento pues no podía acompañarnos. Estamos Vanessa Duarte y el otro investigador que se llama Cristian Molina, que está llevando a cabo sus estudios en París. Entonces, ahora sí les cuento un poco de qué se trata el CIDER. El CIDER es el Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes. Entonces, somos una facultad, es un centro de posgrados que se ocupa de analizar como los procesos de desarrollo, digamos, a nivel Colombia, a nivel Latinoamérica y pues en el mundo. Y pues es como su nombre lo indica, pues de carácter interdisciplinario, o sea, es decir que la idea es como poder analizar estos problemas de desarrollo desde distintas perspectivas interdisciplinarias y complementar, o sea, como un análisis integral y un enfoque territorial de esas problemáticas, porque debemos reconocer las diferencias de cada uno de los territorios, de cada una de las regiones y de las poblaciones que hacen parte, digamos, de esos territorios. Ese es como el enfoque grande. Y nosotros trabajamos en 4 líneas de investigación, que es instituciones, paz y desarrollo, planificación, gobernanza y desarrollo territorial, género, equidad y desarrollo, sostenibilidad, ambiente y desarrollo. Y esta investigación se hizo en el marco de la línea de investigación, planificación, gobernanza y desarrollo territorial. Si quieres, sigue. Entonces, bueno, queremos presentar los resultados de esta investigación de la siguiente forma. Es, bueno, comprender un poco el contexto y la problemática del caso de estudio, cuál fue el objetivo, el marco analítico en general, cuál metodología utilizamos, cuáles fueron los hallazgos y las innovaciones en ordenamiento territorial relacionadas con temas de seguridad alimentaria y unas conclusiones generales. Bueno, buenas tardes, me presento, yo soy Vanessa Duarte, como les mencionó Diana, yo soy máster en Planeación Urbana y Regional del CIDER de la Universidad de los Andes. Esta investigación se desarrolló en el contexto de una convocatoria de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad y el territorio que estudiamos se encuentra al oriente de la ciudad principal de Colombia, que es Bogotá. Es una de las cuencas que permiten el abastecimiento de agua de la ciudad, pero pues también tiene unas características muy interesantes en cuanto a la prestación de servicios ecosistémicos, tanto de abastecimiento de agua como de abastecimiento de alimentos para la ciudad.
Se ubica, como les mencioné, al oriente de Bogotá. Está compuesta por los municipios de Choachí, La Calera, Huasca, Sopoito, Cancipá, y es una de las tributarias del río Bogotá. Como les mencioné, tiene una importancia ecosistémica, ya que provee servicios ecosistémicos como alimentos, materiales de construcción. Para la capital se ubica la infraestructura para el abastecimiento de agua, se ubica uno de los embalses que almacena el 70% de agua de la ciudad de Bogotá. Se reconoce también como una prestadora de servicios de paisaje, porque debido a sus características rurales y naturales, es de mucho interés para recreación y turismo por parte de los habitantes de Bogotá. Y además tiene los ecosistemas que sustentan el área de influencia del páramo de Chingaza, que igualmente es uno de los abastecedores de agua de la ciudad de Bogotá. Está rodeada de 3 reservas forestales, incluyendo el Parque Nacional Natural Chingaza, un ecosistema de páramo del cual depende el abastecimiento de agua, no solo de Bogotá, sino de otros 13 municipios. Bueno, sin embargo, nosotros encontramos una problemática en esta cuenca, y es que debido a todos los intereses que se encuentran sobre ella, ha tenido unos cambios y unas transformaciones en el uso de los suelos, que han redundado en reducir las áreas tanto de conservación ecosistémica para el agua, tanto como también de las áreas que se utilizan para cultivos, para abastecer la seguridad alimentaria tanto de los pobladores de la cuenca como de los pobladores de Bogotá. Entonces aquí les presentamos ya el objetivo de la investigación. Este proyecto entonces busca comprender estas transformaciones en los territorios hidrosociales de la cuenca y en este espacio periurbano, que se derivan de procesos de ocupación relacionados con relocalización de actividades económicas, expansión de actividades urbanas, ya que ha habido un interés muy grande en los últimos años por ir a habitar esta cuenca por los servicios de paisaje que ofrece, la ubicación de actividades extractivas, también actividades agrícolas e industriales, y además analizar la relación entre estas transformaciones, la gobernanza territorial y la justicia hídrica. Entonces aquí tenemos el marco analítico. Bueno, digamos que abordar esta investigación y tratar de comprender todas las problemáticas que se presentan en un territorio y de alguna forma en múltiples cuencas no fue una tarea nada fácil. Digamos que normalmente se aborda desde una perspectiva, por ejemplo, de ingeniería o solo, digamos, desde la parte social. Nuestro desafío y nuestro reto era poder integrar esas distintas disciplinas. Por eso, pues, hay politólogos, hay ingenieros ambientales, como haciendo parte del proyecto. Y el desafío entonces era qué marco analítico nos permitía abordarlo de una forma integral. Entonces, lo integramos de esta forma. Concebimos, bueno, teníamos territorios hidrosociales como el concepto integrador y que permitía ver tanto las transformaciones territoriales en espacios periurbanos, ver cómo ahorita vamos a ver los conceptos de transformación territorial, para analizar tanto las decisiones de ordenamiento territorial como las decisiones, digamos, que las personas, digamos, toman como en la construcción de su propio territorio. El tema de gobernanza territorial y el tema de servicios ecosistémicos. Entonces, si quieres, Vanessa, sigamos con el de territorios hidrosociales. Entonces, en términos súper generales, tomamos este concepto porque nos permite ir un poco más allá del concepto de cuenca hidrográfica, que el concepto de cuenca normalmente se enfoca o digamos que se aproxima al territorio a partir de la parte biofísica de la cuenca, que son los límites de la cuenca, son límites biofísicos. Por su parte, territorios hidrosociales nos permitía entender que hay unas interrelaciones que van más allá de los límites biofísicos y que hay unas interrelaciones de conflicto, unas interrelaciones, digamos, de región, de incluso desde el nivel nacional o decisiones de actores desde el nivel nacional que superan los límites biográficos de la cuenca, pero que inciden en las transformaciones del territorio. Entonces, digamos, por eso cogimos este término como concepto integrador. Luego vamos a ver el de transformaciones territoriales, y acá lo que quisimos ver como de una forma, cómo conceptualizar la transformación, cómo podemos ver la transformación. Entonces, lo que logramos hacer es, a partir de un artículo de Adriana Allen del 2016, que ella como que conceptualiza las transformaciones, nosotros lo complementamos y diferenciamos, porque ¿qué pasa? En un proceso de transformación territorial
pasan muchas cosas al mismo tiempo. Entonces la idea era como poder diferenciar. Entonces diferenciamos un factor de cambio que es aquellos impulsores que generan ciertos cambios. Ya lo vamos a ver acá en el cuenca de Teusacá. Eso es un factor. Luego se da el proceso de cambio como tal, el proceso de cambio físico del territorio, digamos, de una zona forestal. Bueno, por ejemplo, un ejemplo de factor de cambio es la presión social de los habitantes de estratos altos de Bogotá por querer vivir en una zona campestre, por ejemplo. Eso es un factor de cambio, es una necesidad de la clase alta de Bogotá. Ahora, un proceso de cambio va a ser ya el cambio físico del territorio. Entonces pasó una cobertura de, por ejemplo, de protección o digamos de páramo, pasa a ser, por ejemplo, una zona dedicada o que permite, por ejemplo, usos de vivienda campestre. Ese es el cambio físico como tal del territorio. Y luego quisimos diferenciar de las implicaciones o los impactos, porque muchas veces pues todo esto se confunde, entonces quisimos darle como un orden. Y sabiendo, ¿no?, que la transformación no es lineal, entendemos que pues ahí no es lineal y no es tan fácil como describirlo, pero de alguna manera nos permitió ordenar a nosotros lo que estaba pasando en el territorio. E implicaciones, entonces, ¿cuáles van a ser las implicaciones en términos de conflictos ambientales, de deforestación, de contaminación, de pérdida de servicios ecosistémicos? Entonces, esto fue lo que nos permitió organizar el concepto de transformaciones territoriales. Y luego vamos a ver el concepto de gobernanza, que normalmente la gobernanza se concibe, o bueno, de alguna forma hay un predominio por un concepto normativo de gobernanza, como la buena gobernanza, cómo debemos gobernar. Pero también hay un concepto explicativo y analítico de la gobernanza, que no nos dice el deber ser, sino nos dice busca explicar cómo es. Y normalmente no hay una forma de gobernanza, normalmente hay múltiples formas de gobernanza que convergen en un solo territorio. Entonces, si quieres, pasamos a la siguiente. Y nosotros, pues, retomamos el concepto explicativo de gobernanza para intentar ver qué tipos de gobernanza hay o cómo se desarrollan esos procesos en los territorios. Y a partir del concepto explicativo también podemos entender que muchas veces también la gobernanza se enfoca sobre todo como a los actores, a la participación, qué actores participan, qué actores no participan, cómo participan, pero lo que nosotros pues hemos visto a partir de distintos autores de artículos es que la parte de participación de gobernanza es solo una dimensión, porque cuando se intenta entender cómo es la gobernanza de un territorio, es importante tener en cuenta, la participación, los actores, los mecanismos de poder que ejercen los actores para influir más o menos que otros, los mecanismos también de invisibilización de actores, pero también es importante entender el diseño institucional. Y es, por ejemplo, cómo está la normativa, o sea, cómo son las directrices normativas que establecen la forma en que se toman las decisiones, por ejemplo, o quién expide las políticas y cómo inciden en los territorios. En el caso de Colombia, por ejemplo, hay muchas normas, sobre todo las sectoriales, se expiden desde el nivel central, sin tener en cuenta los procesos de autonomía territorial que tienen los municipios, porque normalmente se dan desde el nivel central con una prelación por ser, digamos, de interés nacional, pero algunas veces van en contravía de los intereses y de las visiones de sostenibilidad y de largo plazo de los municipios. Y también es importante tener en cuenta los instrumentos. Entonces, ¿qué instrumentos materializan esas disposiciones institucionales y las mismas decisiones o visiones o voluntades de los actores? Si hay instrumentos que los materializan o no. Entonces, a partir de las interacciones entre estas dimensiones de la gobernanza, que son la dimensión política de los actores, la dimensión institucional y la dimensión de los instrumentos, podemos decir podemos caracterizar la forma de gobernanza. Entonces, puede haber una gobernanza jerárquica, en donde es el Estado el que toma las decisiones sin consultar a municipios ni consultar a actores sociales. Puede haber una gobernanza de mercado, en donde el Estado establece alianzas con actores privados, pues que buscan como cumplir ciertos intereses y no tienen necesariamente en cuenta otros actores más comunitarios, por ejemplo. Hay una gobernanza descentralizada cerrada, que es que, el Estado no desde el nivel central, pero sí desde el nivel regional toma las decisiones, pero son muy cerrados los espacios que hay de participación, de consenso, de resolución de conflictos.
Y pues hay otro tipo de gobernanza desde el nivel conceptual que busca más bien abrir esos espacios, generar consensos, resolver conflictos, entender las diferencias y las particularidades de los territorios, no tomar las decisiones de forma como arbitraria o de interés nacional, sino como decir, bueno, acá hay unos procesos de ordenamiento ambiental, ordenamiento territorial, qué actores hay comunidades étnicas, comunidades afrodescendientes, no todos tienen las mismas visiones, pero comparten un territorio, entonces, ¿cómo podemos tomar esas decisiones que tengan en cuenta las visiones y como los objetivos de múltiples actores? Y bueno, hay otra que es la autogobernanza, que sobre todo cuando hay comunidades, por ejemplo, en Colombia hay comunidades indígenas que tienen sus propias formas de toma de decisiones, sus propios instrumentos y que se hacen en los principios que ellos tienen de su visión. Si quieres, seguimos. Entonces, bueno, así en términos generales podemos decir que la gobernanza territorial en espacios periurbanos se caracteriza por ser policéntrica. Son distintos actores, distintas instituciones, distintas entidades que toman decisiones desde distintos niveles, desde el nivel territorial, desde el nivel regional, desde el nivel nacional. Entonces, estos múltiples centros muchas veces generan conflictos. También se generan relaciones de interdependencia. Y hay distintos esquemas de toma de decisiones, pero generalmente prevalece un esquema cerrado de toma de decisiones. Y pues en general lo que podemos decir es que acá coexisten distintos, o sea, acá hay temas, digamos, formas de gobernanza jerárquicas, también hay formas de gobernanza privadas o corporativas, y todo esto converge en un territorio y que genera conflictos. Entonces lo que queremos es ver también si hay formas dentro de esa misma gobernanza que buscan o que impulsan resolver conflictos o al contrario los potencian. Bueno, aquí seguimos con la metodología que aplicamos en la investigación. Esta metodología se dividió en 3 fases. La primera fue una recopilación documental que se hizo tanto de información técnica como mediante procesos de cartografía social y de grupos focales y entrevistas. Entonces recopilamos diagnósticos técnicos de todos los instrumentos de ordenamiento territorial que había en el territorio, así como imágenes satelitales y muchos elementos de sistemas de información geográfica que nos permitió caracterizar los cambios en la cobertura del suelo multitemporalmente. También hicimos un análisis histórico de estas coberturas y de los permisos de agua. La segunda fase fue un análisis y una triangulación de la información recolectada. Se hizo un mapa de análisis escalar para analizar la normatividad y los instrumentos que tuvieron alguna incidencia en las decisiones que se tomaron en el territorio. Se hizo la representación cartográfica tanto por medio de análisis de coberturas del suelo como por medio de una representación en coremas que nos ayudó a analizar la historia de este territorio durante las 3 últimas décadas más o menos. Y se hizo también un mapa cartesiano de análisis sistémico que nos permitió entender las relaciones de poder y de influencia entre los actores del territorio. También se aplicaron algunos métodos cualitativos en esta fase, que fueron unos talleres de validación de la información que se había encontrado en la fase 1 con lo que se está viviendo en el territorio actualmente. Esto nos ayudó a verificar que la información que encontramos en la fase 1 fuera acertada. En la fase 3 ya se hizo una interacción entre las categorías conceptuales, entonces tomamos las 3 categorías del marco conceptual que les mostramos anteriormente y lo que hicimos fue un análisis de lo que ha pasado en el territorio en los últimos 30 años desde estos 3 aspectos y que ha incidido tanto en las formas de gobernanza como en la transformación, como en la seguridad alimentaria y nutricional de la cuenca. Entonces, estas fueron las transformaciones territoriales que se encontraron en la cuenca del río, en el territorio hidrosocial del río Teusaca. Vemos como hace 30 años había una cobertura boscosa muy amplia, que es la que está representada en color verde. Los cultivos son los que se representan en color amarillo claro y las áreas urbanas son las que se representan en color rojo. Entonces vemos como desde el 85 al 90 hubo unos grandes cambios en la actividad agropecuaria y hubo construcción además de infraestructura hidráulica, que era el embalse que les mencionaba al principio, que es uno de los principales infraestructuras de almacenamiento de agua para Bogotá. También hubo una ampliación de la mancha urbana.
en estos 10 años. Ya para el 2010, con la adopción de los planes de ordenamiento territorial de los municipios de la cuenca, vemos una disminución significativa de la cobertura boscosa. También hay unos cambios en la cobertura de cultivos, vemos que se reducen también significativamente y se amplía la cobertura de pastos, que es la que está en color verde claro. Entonces vemos también un cambio en las actividades en la cuenca en estos 20 años de planes de ordenamiento territorial. Vemos cómo se redujo el área de cultivo, se amplió el pasto para tener ganado y además hasta el 2017 y hasta la actualidad se amplía además la mancha urbana. Bueno, luego ya vienen los hallazgos de la dimensión institucional de la gobernanza. Diana. Bueno, entonces, analizando el caso de la cuenca Teusacá, podemos decir que hay como unos factores que determinan ese modelo de ocupación y esas formas de transformación del territorio. Podemos agruparlas en tres grandes, y es que en las disposiciones de planeamiento territorial o ordenamiento territorial han generado un modelo de ocupación urbano disperso que impide que el ordenamiento se genere, digamos, en torno o en coherencia con el agua. El ordenamiento territorial de los municipios y las decisiones que se han tomado tanto a nivel territorial, a nivel regional y a nivel nacional entran en conflicto con áreas que han sido declaradas como protegidas y que son como estratégicas para como fuente, o bueno, son como las áreas que sustentan los ecosistemas y los recursos hídricos. Y en Colombia, esas áreas protegidas son de superior jerarquía. Espérame que me faltó una, que es la de la anterior. Bueno, y es que no se han logrado consolidar instrumentos o instancias de nivel regional que permitan como aproximarse al territorio desde una escala un poco más grande, que entienda como toda la estructura, por ejemplo, ecológica regional o como los ecosistemas, pero desde una perspectiva regional. Entonces, cada municipio toma decisiones de acuerdo con lo que, digamos, considere que sea lo mejor, o a veces, muchas veces es en contravía, digamos, o más como en intereses privados o económicos, y no tanto en términos de los ecosistemas que son relevantes y que son importantes para la región. Ahora sí, sigamos. Entonces, vamos a ir una por una. Entonces, ¿cómo las disposiciones de ordenamiento territorial han generado un modelo de ocupación disperso? Podemos ver, por ejemplo, acá queríamos compartir con ustedes cómo la superposición de áreas de expansión urbana, que los mismos municipios han declarado como de expansión urbana, o sea, está el perímetro urbano, que es el casco urbano del municipio, y los planes de ordenamiento establecen otras zonas, que es como el área de expansión, hacia donde el municipio debe ampliar su cobertura urbana. Y también hay unas áreas suburbanas que se supone que mezclan actividades de carácter urbano, rural y comercial, de servicios. Realmente lo suburbano acá en Colombia se volvió una mezcla gigante de muchas actividades y que generan muchos impactos. Entonces, acá en este caso queríamos mostrarles los mapas en donde las áreas urbanas declaradas, o que las personas por pura inercia de la inercia de las actividades de los municipios empiezan a ocupar, están superpuestas con áreas protegidas, y que son áreas protegidas que son de superior jerarquía en el ordenamiento territorial colombiano, o sea, van en contravía de la normatividad de mayor categoría. Y acá pueden ver varios mapas en donde en diferentes zonas se superponen, y esto en algunos casos también han logrado sustraer áreas protegidas para poder llevar a cabo sus proyectos inmobiliarios, sus proyectos de residencia, sus proyectos comerciales. Pero todos sabemos que sustraer un área no implica o no se traduce en que el ecosistema, o sea, igual así se sustraiga el área, el ecosistema pierde sus propiedades porque sigue siendo el mismo ecosistema. Entonces acá pues podemos ver, y de todas maneras estas áreas han sido declaradas, o sea, no han sido declaradas como áreas protegidas en vano, han sido declaradas como áreas protegidas porque realmente cumplen un rol importante en el sustento de las fuentes de agua, que esto abastece pues casi 13, como les decía Vanessa, casi 13 municipios en esta región. Entonces, pues es bastante, y pues además sustenta también pues alimentos y otros servicios ecosistémicos que les mostraba Vanessa.
Acá que también queríamos compartir con ustedes una forma como se toman las decisiones. Entonces, por ejemplo, acá el nivel nacional del Estado, el nivel central del Estado, puede declarar proyectos de interés nacional. Y si se declara, ese interés nacional, en muchos casos implica que no se reconocen necesariamente instrumentos de ordenamiento territorial, sino que quedan también en superior jerarquía sobre los demás instrumentos de escala regional y municipal. Pero esto que implica también que puede tener serios impactos en los ecosistemas. Y en este caso, la idea era hacer una vía, la vía perimetral de Oriente, que permitía conectar los municipios del centro de Colombia con las regiones de Oriente, sobre todo. O sea, es como traer comida y, bueno, conectar el centro, el Oriente, perdón, con el centro, y luego poder sacar también hacia el norte de mercancías o diferentes productos. Pero esa decisión, por ejemplo, se tomó desde el nivel nacional y no se contó con los estudios de detalle que se requerían, y el impacto es que, o sea, estaban afectando alrededor de 1.100 fuentes de agua, y la comunidad del territorio denunció este aspecto y dijo, no, pero un momento, porque el proyecto que ustedes están trazando, y que de hecho empezó o sea, la vía se empezó a construir. Entonces la comunidad empezó a alertar y decir, no, pero es que acá hay muchas fuentes de agua, o sea, por ese lado de la vía hay muchas fuentes de agua que se van a afectar. Pero como no habían estudios de detalle que sustentaran las denuncias de la comunidad, las autoridades, tanto la empresa constructora como la autoridad ambiental, como la ANI, que es la autoridad de infraestructura, como los organismos de control, pues no, decían, pues es que no hay sustento porque no hay estudios de detalle que puedan verificar esa información que ustedes denuncian. Entonces la comunidad le tocó interponer una acción popular ante el juez, y el juez dijo, listo, paremos un momento el proyecto y se necesitan hacer esos estudios de detalle. Y esos estudios los hicieron en una universidad de Canadá, y efectivamente, de hecho, eran muchísimas más las fuentes que podían ser afectadas. Entonces, ahí vemos cómo se superponen estas decisiones por ser de interés nacional, pero que tienen unas implicaciones serias en términos de los servicios hídricos, en este caso en la cuenca del Teusaca. Bueno, aquí vemos también cómo las decisiones de los municipios en cuanto a sus instrumentos de ordenamiento territorial se superponen también con las decisiones que tomó la nación en cuanto a las áreas agrológicas que definen las capacidades productivas y ecosistémicas de los suelos. Entonces aquí en estas áreas rayadas vemos cuáles son las áreas que los municipios definieron como de expansión urbana y cómo se superponen con las clases agrológicas. Lo que encontramos fue que el municipio de Tocancipá superpuso aproximadamente 500 hectáreas de suelo sobre clasificación sobre clasificación agrológica tipo 2, que debería ser para cultivos. Superpuso un área industrial. Sopó sí adoptó completamente la norma de nivel nacional y no afectó sus suelos. Huasca, por el contrario, dentro de sus suelos declaró casi 500 hectáreas también de suelo suburbano sobre áreas de interés para cultivos. La Calera, por su parte, declaró algunas hectáreas, 111 hectáreas de suelo de uso suburbano, sobre clase agrológica tipo 2 y algunas más sobre suelo que debería ser de conservación. Lo que concluimos es que aproximadamente 1.100 hectáreas de suelo que serían aptos para producción agrícola están siendo superpuestos con suelos de ampliación urbana. Aquí vemos el aumento de las licencias de construcción que otorgaron estos municipios entre 1980 y el 2018. Vemos cómo la tasa de otorgamiento de licencias de construcción se incrementa desde el año 2000, que fue cuando se empezaron a adoptar los planes de ordenamiento territorial de estos municipios. Ya en cuanto a la dimensión política de la gobernanza, aquí Diana. Bueno, pues nosotros buscamos una forma de caracterizar las relaciones de poder que se establecen en la cuenca, de poder, que influyen en cómo se toman las decisiones sobre el territorio del Teusaca. Entonces acá lo que queríamos ver con este mapa es ver quiénes eran los actores que más poder tenían de incidir en la configuración del territorio y quiénes menos incidencia. Entonces en el cuadrante 2
podemos ver que los actores que tienen más incidencia son, por ejemplo, la Autoridad Nacional de Infraestructura, cuando tienen esa capacidad de establecer proyectos de interés nacional. Las empresas también, digamos, vemos que tienen, tanto las empresas, por ejemplo, en este caso, constructoras viales o empresas inmobiliarias, tienen una capacidad también de influencia sobre la forma como se ha concebido el modelo de ocupación del Teusacá. En el cuadrante 3 vemos los actores que tienen menor incidencia y que son, por ejemplo, los actores que, digamos, por ejemplo, las veedurías ciudadanas o los acueductos veredales, o, bueno, como los actores más comunitarios que tienen menos recursos para tomar decisiones. Pusimos en el cuadrante 1, por ejemplo, actores como la alcaldía, porque ellos tienen, digamos, instrumentos para tomar decisiones, y ahí, digamos, con una menor influencia, una influencia mediana, pero hay veces también por su inacción dejan que cierta forma de ocupación del territorio, digamos, que marque una tendencia. Entonces, en este caso, pues es una ocupación de urbanización muy rápida que se empezó a dar. Entonces, también hay veces que ha sido porque disponen esos instrumentos del territorio, pero también a veces por falta de autoridad, donde, por ejemplo, hay construcciones donde debería estar prohibido, pero ellos no lo hacen, no hay un control sobre esa forma como se ordena el territorio. Y pues estos niveles, esas asimetrías de poder, pues van a incidir en qué actores son más afectados o no con las decisiones que se toman. En la próxima diapositiva, queríamos caracterizar los espacios de intermediación, espacios de participación. Entonces, listo, la Constitución, las leyes nos dan ciertos espacios donde se deberían integrar o se deberían escuchar distintos actores, actores económicos o privados, actores comunitarios, empresas, bueno, todos los actores deberían ser escuchados en estos espacios y las distintas visiones deberían ser tenidas en cuenta. Pero en Colombia lo que pasa es que muchos de esos espacios son más que todo consultivos, que están en el eje izquierdo, son consultivos e informativos, y son sobre todo informales. ¿Eso qué quiere decir? Que, digamos, se escuchan distintas posiciones, se escuchan distintos intereses, pero eso no se tiene en cuenta, no son de carácter decisorio. Entonces eso limita un poco la participación y muchas veces pues las personas consideran que esos espacios realmente no tienen una mayor funcionalidad porque pues saben que sus opiniones pues no van a estar tenidas realmente o no necesariamente tenidas en cuenta. Y en este espacio, en esta figura, queríamos ver como los tipos de vínculos y de relaciones que pueden ser, o sea, entre distintos actores que tienen influencia en el territorio, y esas relaciones pueden ser de conflicto, de cooperación o de estar en tensión. Y nos dimos cuenta que muchas veces, por ejemplo, en Teusacá, las relaciones, sobre todo de cooperación, están más entre el sector público y el sector privado para llevar a cabo, sobre todo como un modelo económico de corto plazo sobre el territorio. Y las relaciones de tensión, sobre todo, se presentan entre los actores comunitarios y los actores gubernamentales y privados, porque pues muchas veces las comunidades no están tan de acuerdo con los proyectos que se llevan a cabo en el territorio por sus impactos y pues no necesariamente se ven beneficiados, no se ve reflejado en la mejora en su calidad de vida. Bueno, ya viendo un poco todas estas interacciones entre actores y todas las tensiones que hay en el poder y la capacidad de incidencia que tienen cada uno de ellos, lo que hicimos dentro de los ejercicios cualitativos fue unos talleres de cartografía social, que los ubicamos como planeación participativa. Lo que hicimos fue establecer algunas áreas de interés de conservación y de servicios ecosistémicos que tienen las comunidades y que además están asociadas con áreas comunitarias que pueden incidir en la seguridad alimentaria de estas organizaciones o de estos grupos de personas. Entonces, en cuanto a innovaciones en ordenamiento rural para la seguridad alimentaria, encontramos en primer lugar algunos sistemas socioecológicos como las huertas comunitarias, que ya han sido caracterizadas y documentadas por diversos actores,
que además de permitir asegurar un poco la alimentación y la nutrición de estos grupos, también permiten reconstruir el tejido social, apropiarse de territorios y tener algunos mecanismos de reconstrucción de estas comunidades vulnerables o que tienen algunos riesgos socioambientales por todos los intereses que hay en el territorio. Que además posibilitan algunas otras apuestas como autoconsumo, mercados solidarios de alimentos orgánicos y construir algunas iniciativas de soberanía y de seguridad alimentaria. Además encontramos algunos casos de agricultura campesina y de semillas campesinas que nos permiten valorar, recuperar y conservar las semillas criollas de la región. También esto es muy importante porque no solamente son aquellas semillas relacionadas con la seguridad alimentaria, sino también estos campesinos tienen algunas semillas que nos permiten conservar y recuperar algunas zonas de bosques y que están cercanas a cuerpos de aguas, a quebradas, a manantiales y otros reservorios que son importantes también pues como uno de los factores importantes para los cultivos de estas personas. La última, que tiene también que ver con el ordenamiento, son las zonas de reserva alimentaria. Estas se definen dentro de los planes de ordenamiento territorial. Es una innovación que tenemos en Colombia y es destinar algunas áreas específicas para producción agroecológica, que pueden ser para autoconsumo de las comunidades y también para algunos circuitos cortos de comercialización dentro de los municipios. Se propone que se destine por lo menos el 10% de los terrenos baldíos de los municipios para estas iniciativas o proyectos de seguridad alimentaria y que los diferentes actores institucionales pues tengan un papel tanto de liderar como de participar en la construcción de estas áreas para tener un uso adecuado del suelo mediante destinar estas tierras para la producción agroecológica de alimentos. Y en cuanto a conclusiones. Bueno, pues en términos generales, y si quieres, Vanessa, me complementas, nos podemos ver que hay un proceso de transformación territorial derivado de digamos, acciones que se llevan a cabo desde la planeación del territorio, pero también, digamos, acciones como pues como que se dan por inercia del crecimiento urbano y ambas confluyen en una rápida urbanización de los territorios que empiezan a generar procesos o impactos en los servicios ecosistémicos y en los recursos, pues como los recursos hídricos. Que para poder entender esas transformaciones territoriales debemos entender en cuenta el diseño institucional que determina cómo se toman las decisiones en un territorio, que hay instancias de nivel nacional, regional y local que deciden y que muchas veces entran en conflicto con visiones o con instrumentos locales, que hay actores que tienen más poder que otros y que van a determinar la forma de ocupación, que hay instrumentos que lo mismo, que puede que tengan un respaldo normativo, pero que entran en contravía con otras disposiciones digamos, del nivel central, por ejemplo. Y esto pues va a tener serias repercusiones en la calidad de los servicios ecosistémicos, en la disminución, digamos, de esos servicios que le prestan al territorio. Y eso se empieza a ver en el corto, en el mediano y en el largo plazo va a ser mucho más crítico. En un escenario, digamos, de cambio climático. Y más cuando son, por ejemplo, territorios como este que están localizados en áreas que son, digamos, críticas para, por ejemplo, el abastecimiento de agua de más de 13 millones de personas. Entonces, pues que son distintas las variables que hay que tener en cuenta, que es muy importante como una visión interdisciplinaria para poder entender la complejidad de un proceso de urbanización y de cómo esto afecta a los servicios ecosistémicos, y que entender o tener una perspectiva integral e interdisciplinaria también permite pues ofrecer o digamos como entender por las razones o los factores que han desencadenado esta transformación y también proponer opciones de cambio o digamos otras perspectivas, otras formas de tomar las decisiones u otros modelos de ordenamiento territorial. No sé, Vanessa, si quieres complementar. No. Entonces, bueno, pues esos son los resultados de esta investigación. Entonces, pues quedamos, no sé, atentos si hay alguna duda o algún tema en que quisieran, pues, como profundizar. Y pues aprovechamos que tenemos unos poquitos minutos más
nos pareció desde el CIDER muy importante como comprender estas transformaciones, digamos, son procesos de urbanización muy grandes que no solo se dan en Colombia, sino que se están dando en muchas ciudades de América Latina y de Centroamérica, como queremos comprender estos factores que han impulsado esa urbanización y sobre todo queremos comprender cómo esto va a tener un impacto en el ámbito rural. Y pues por eso hemos diseñado con distintas universidades de Centroamérica el programa de ordenamiento territorial rural y vínculos urbanos rurales para comprender tanto estas dinámicas, tanto en Colombia como en Centroamérica. Tenemos algunos aliados en Honduras, tenemos aliados en Guatemala, en Costa Rica, en El Salvador. Entonces hicimos una alianza entre la Universidad de los Andes y estas universidades para poder en un espacio académico buscar comprender como estos, tanto los factores de cambio, pero también los retos y cómo podemos establecer soluciones innovadoras para un ordenamiento territorial rural inclusivo, sostenible, que reconozca las particularidades de cada territorio. Entonces, pues es una pequeña invitación por si quieren conocer un poco más del programa. Muchísimas gracias, doctora Diana y la máster Vanessa Duarte, por esa amplia información sobre esta investigación muy interesante que realmente esperamos sea de mucho enriquecimiento a los que nos estuvieron acompañando esta tarde.